Todos de nuevo. Vais a acabar un poco cansados de mí. Bueno, hoy os voy a hablar de uno de los proyectos, yo creo que más emocionantes en los que hemos estado involucrados en Tarlogic y que empezamos hace aproximadamente 2 años. ¿Vale? Un día nos llamaron y nos dijeron, nos están pirateando nuestras emisiones de televisión por satélite. Sabemos que hay gente en muchos sitios que de alguna forma altera nuestra señal y es capaz de codificar y ver en abierto estas emisiones, pero no terminamos de saber exactamente toda la tecnología involucrada en todo este proceso, no terminamos de tener claro todos los distintos actores que están en esta cadena y no tenemos tampoco claro pues bueno, de qué forma podemos intentar perseguirlo. Vale, entonces, con esta premisa nos pusimos nuestro equipo a trabajar y empezar a investigar qué tecnología y qué actores había involucrados en el tema de piratería por satélite. La verdad es que voy a intentar que esta charla sea sobre todo divulgativa y no entrar mucho en la parte técnica. De los pocos detalles técnicos que os voy a contar, pues os voy a decir que la transmisión de televisión por satélite está definido por una norma que se llama DVB-S y que cuando este contenido que se está distribuyendo, por ejemplo, a través de satélite, está protegido, pues entran en juego una serie de normas como DVB-CA, ¿vale?, para la protección de acceso condicional. Y dentro del acceso condicional tenemos distintas tecnologías de distintos fabricantes cuyo objetivo es proteger esta emisión y evitar que alguien que no esté abonado a este servicio tenga capacidad de ver y acceder al contenido. En nuestro caso nos vamos a centrar sobre todo en la tecnología Nagravisión, aunque la mayoría de lo que os voy a contar hoy aplique a la mayoría de tecnologías de protección de contenido. Entonces, bueno, os voy a poner un poquito en antecedentes de las distintas tecnologías de protección que teníamos con el sistema Nagra en España. El sistema más antiguo, Nagra 1, era un sistema que podía ser roto de 2 formas distintas. La primera era gente normalmente bizca que era capaz de ver el porno codificado a altas horas de la mañana. No sé si vosotros conocéis a mucha gente que tuviese esa habilidad, pero yo he conocido a bastantes enfermos. La otra forma era romperlo por software. ¿Vale? El algoritmo de protección de Nagra alteraba el orden de las filas y de las columnas de lo que estábamos viendo por pantalla, y si teníamos una tarjeta de televisión con un determinado chip, como un BT848 o un 878, podíamos decodificarlo por software. Había programas como MorTV que nos permitían ver estas emisiones de televisión en el ordenador. Por aquella época yo vivía en una residencia universitaria, tenía un ordenador, tenía una tarjeta de estas características y la verdad es que hice un montón de amigos, de gente que venía a ver la televisión conmigo. Una época que yo ya no viví tanto cuando terminó y cambió la tecnología de protección de Nagra 1 era la de Nagra 2, en la que teníamos una serie de tarjetas en las que podíamos descargar dumps de claves a través de Internet y meterlas en las tarjetas. Fue además una época, yo creo que un poco complicada desde el punto de vista de piratería, porque había acciones para poder inhabilitar este tipo de tarjetas, volvían a aparecer dumps días después, pero bueno, no es algo en lo que yo haya vivido directamente, sobre todo porque a mí no me gusta el fútbol y bueno, no he estado utilizando este tipo de sistemas más allá de, pues bueno, por la curiosidad de cómo funcionaba con aquellas tarjetas. De hecho, bueno, de esta época sí me gustaría contar una historieta. Conocí a una persona que bueno, cuando investigaba cómo funcionaba este tipo de tecnología, recuerdo que había cogido una placa de un dispositivo, un decodificador, y se lo había llevado al médico a hacerle una radiografía para ver cómo eran los chips y las líneas de comunicaciones y los buses de datos en esta placa y poder analizarlo. La tecnología de Nagra evolucionó y después vino Nagra 3. ¿Vale? Y Nagra 3 durante mucho tiempo fue una tecnología segura que permitía a los proveedores de contenido proteger de forma efectiva su contenido. Pero bueno, esto
las técnicas de ataque también evolucionaron y Nagra 3 dejó de ser tan seguro. ¿Qué es lo que está sucediendo a día de hoy? Pues tenemos un montón de actores en el mercado, de muchísimos fabricantes, empresas como Angel, Iris, Fonestar, Mvision, Cuviart, Talcom. Son decodificadores, le llaman de propósito general, FTA, Free to Air, y bueno, parece curioso cuando casi todas las emisiones son cerradas, que existan tal cantidad de empresas que están vendiendo otro tipo de decodificadores en el mercado. Lo curioso de este tipo de decodificadores es que hacen magia. Tú coges un deco de estos, lo conectas en casa a tu antena de televisión y a tu pantalla y de repente empiezas a ver la emisión en abierto. De hecho, puede que tengas que hacer un pequeño cambio, que es pues bueno, descargarte una nueva actualización de firmware de Internet, lo metes en el deco y lo ves todo en abierto. Entonces, bueno, nuestro trabajo en parte se centró en investigar cómo funcionaba esta tecnología. Entonces, para que entendáis cómo funciona o qué magia hacen por detrás este tipo de codificadores, necesito contaros un poco de acceso condicional. Entonces, cuando nosotros recibimos la emisión de satélite, ¿vale? La emisión de satélite es común y global para todos los usuarios de un área geográfica, por ejemplo, de todo un país. ¿Vale? Todos estamos recibiendo la misma señal de satélite. Esto quiere decir que si la emisión de satélite está cifrada, la clave de descifrado tiene que ser la misma. Y todos tenemos que utilizar la misma clave de descifrado en mi casa, en vuestra casa, para poder acceder al contenido. Entonces, dentro de los datos que se están emitiendo dentro de este stream que manda el satélite, nos encontramos, aparte de los datos del vídeo y el audio, nos encontramos unos mensajes que se llaman ECMs. ¿Vale? Estos mensajes están cifrados y cuando el decodificador los recibe se los manda a la tarjeta de abonado. La tarjeta de abonado saca una clave de descifrado maestra que la utiliza para decodificar la señal de vídeo y de audio. ¿Vale? Digamos, recibimos el stream de vídeo codificado, unos datos que están cifrados, pero si los desciframos con nuestra tarjeta de abonado por la que nosotros estamos pagando nuestro abono, somos capaces de obtener la clave con la que vemos el contenido. Y además de estos mensajes ECM que contienen la clave de cifrado, tenemos unos mensajes que se llaman ¿Vale? Estos mensajes son mensajes utilizados para gestión, pues para dar de baja abonados, para darle a un cliente capacidades de ver una serie de suscripciones a las que antes no tenía acceso. Antiguamente, los se podían utilizar también como una vía para intentar frenar la piratería. Existieron ataques por parte de empresas como Nagra que consistían en inyectar determinados mensajes de control, mensajes que cuando los recibía un decodificador pirata, pues inutilizaba la tarjeta de abonado o intentaba revelar cierta información. Pero obviamente las técnicas que utilizaban la gente que montaba sistemas para descifrar este tipo de emisiones empezaron a filtrar los mensajes ¿vale? De forma que bueno, las infraestructuras que existen a día de hoy directamente los ignoran, aunque un decodificador del proveedor sí que los utiliza. Vale, esto que os he contado, un poco, vamos a verlo en una imagen. Tenemos nuestra señal de satélite con nuestro stream de datos y de vídeo y nuestros mensajes ECMs. ¿Vale? Esto lo recibe nuestra parabólica, se lo manda al decodificador, el decodificador coge el ECM y de ahí saca un código que se llama control word, que es esa clave maestra para descifrar la señal de vídeo y de audio, y tras descifrar esta señal directamente la mostramos por pantalla. Estaríamos viendo nuestro stream de vídeo en abierto. Vale, realmente Nagra 3 no está roto en sí mismo porque tenga debilidades el protocolo. La principal debilidad que existe con Nagra es que la implementación que hacen de Nagra ciertos decodificadores comerciales no protegen la transmisión de datos entre el chip de vídeo que se encarga de codificar la imagen de vídeo y el chip que se encarga de descifrar o acceder a la tarjeta. ¿Vale? Esto lo que facilita es que existan ataques de man in the middle que puedan interceptar los datos en claro a través de este bus de comunicaciones y se puedan robar las claves de descifrado de ahí. La técnica que se utiliza a día de hoy para descifrar la señal
se llama card sharing, es compartición de tarjetas. Es utilizar una tarjeta de un abonado y permitir que esa tarjeta esté descifrando la señal de otros abonados. De hecho, una rápida búsqueda de card sharing en Internet pues bueno, nos da un volumen ingente de resultados. Vale, lo que os contaba antes. Este es el otro esquema de funcionamiento de descifrado de la señal de vídeo, pero vamos a meter en medio otro actor que es el servidor de card sharing. Vale, nosotros tenemos nuestro decodificador pirata, recibimos la señal de satélite, recibimos un ECM, pero nosotros no podemos descifrar ese ECM. Entonces tenemos un decodificador que lo que nos permite es mandar ese ECM a otra máquina en Internet. Esa máquina tendrá conectada un decodificador legítimo. El decodificador legítimo descifrará el ECM y obtendrá nuestra clave maestra, nuestro control word, y se lo devolvemos al sistema original. De esa forma, con un decodificador modificado que no tiene lector de tarjetas, somos capaces de emular el funcionamiento de una tarjeta que estuviese conectada directamente al sistema. Curiosidades de card sharing. Bueno, una tarjeta, un canal. Normalmente cuando nuestra tarjeta está funcionando tiene que estar recibiendo los datos en un determinado canal de vídeo. Esto significa que si queremos poder dar servicio para descifrar distintos canales de televisión, tenemos que tener más de una tarjeta. Normalmente una tarjeta por cada canal que queramos mostrar en abierto. Además, las tarjetas tienen una serie de límites de número de veces que puedes mandarla a descifrar ECMs, con lo cual incluso para descifrar un mismo canal es posible que necesitemos un array de tarjetas. ¿Vale? Otro ejemplo de funcionamiento de card sharing que tenéis aquí: satélite, domicilio abonado y un sistema que está en Internet, en la nube, descifrando. Vale, ¿qué es una infraestructura de card sharing típica? Pues al final es una sala con un montón de codificadores, un montón de lectores de tarjetas, un array enorme de tarjetas conectados a un servidor y que se está encargando de hacer esa acción de descifrar los mensajes, los ECMs. Creo recordar que esta foto fue de una operación policial que hubo en Brasil, si no estoy equivocado. No sé si es la de Brasil o una que hubo en UK. Y esa es pues bueno, una sala llena de tarjetas de abonado para decodificar las señales de televisión de varios proveedores. Como veis, en este tipo de infraestructura realmente hay una inversión económica importante. ¿Vale? El coste de tener esas tarjetas con suscripciones premium de todos los canales tiene un coste importante. Cuando hablamos de card sharing o de sistemas que se encargan de descifrar una emisión de televisión protegida y mostrarla en abierto a los usuarios, tenemos dos grandes grupos que podemos diferenciar. Uno se llama card sharing, es el funcionamiento normal de compartición de una tarjeta a través de Internet, y el otro es lo que se denomina IKS, o Internet Key Sharing. ¿Por qué diferenciamos entre card sharing y IKS? Porque IKS es esa tecnología mágica que tenemos en determinados decodificadores que podemos comprar en Internet y que empieza a funcionar en el momento que metemos un firmware modificado. ¿Vale? IKS es magia. El usuario llega, conecta el decodificador y funciona. Después veremos qué es lo que hay detrás de la parte de IKS. Con respecto a card sharing, pues bueno, su funcionamiento puede ser o bien un usuario a nivel doméstico que comparte en uno de sus decos una tarjeta pues para poder compartirlo con los amigos o poder compartirlo con su casa de la playa, o gente que se dedica a comercializar este tipo de servicios y cobrarte por el acceso a un servidor que se encarga de descifrar los mensajes ECM. De hecho, cuando hablamos de card sharing, lo que estamos hablando normalmente son de dos protocolos, de CCCAM y de NewCAM. Estos protocolos lo que se encargan de indicar a un decodificador es una información que es un nombre de una máquina, un puerto, un usuario y una contraseña a la que acceder a un servicio al que nosotros le enviamos ECMs y nos devuelven las claves de descifrado. Y con card sharing, cuando hablamos de card sharing a nivel comercial, lo que existen es grupos que se encargan de venderte tanto el acceso a tu servidor como facilitarte servidores para que tú te encargues de hacer reventa y vender cuentas de usuario a terceros. Vale, en card sharing
CCCAM es el protocolo quizá más utilizado a día de hoy y NewCAM no es tan utilizado, pero tiene ventajas como por ejemplo el uso de cifrado. Lo utiliza TripleDES para cifrar los mensajes entre cliente y servidor. Y tanto CCCAM como NewCAM suelen estar soportados por la mayoría de los decodificadores que podemos comprar por Internet. Vale, obviamente lo que necesitamos con un servidor que soporte CCCAM o NewCAM es lo que se llama una línea, ¿vale? Un servidor, un puerto, un usuario y una contraseña a la que poder conectarnos y mandar nuestras claves. Y dentro de las líneas que podemos conseguir de CCCAM o de NewCAM por Internet, tenemos tanto líneas gratuitas como líneas de pago. Normalmente las líneas gratuitas están pensadas para que el usuario pruebe si la conexión a un sistema es fiable y le devuelve las claves a una velocidad lo suficientemente rápida para no tener cortes en la emisión de señal. De hecho, en Internet existen páginas que se encargan de recopilar información de líneas, ¿vale? De servidores de CCCAM o de NewCAM que están ofreciendo el servicio de decodificación de este tipo de emisiones de satélite. ¿Por qué existen este tipo de páginas? Pues porque hay multitud de grupos y multitud de empresas que se dedican a vender servicios comerciales de car sharing que están generando todos los días líneas de prueba. ¿Vale? Multitud de usuarios y contraseñas que tienen una validez temporal de menos de 24 horas y que nos permiten acceder a determinado contenido, pero que tienen limitaciones como que solamente puede haber un cliente conectado concurrentemente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay páginas en Internet que se encargan de recopilarlos y prácticamente en cualquier momento podemos encontrar información de una línea válida que pueda estar decodificando una señal. Car sharing o CCCAM o NewCAM es algo curioso. Es que su estructura por detrás también puede parecer ser una especie de red peer-to-peer. Es decir, al final, cuando nosotros nos conectamos a un sistema al que le enviamos nuestros mensajes cifrados, nuestros ECMs, ese sistema puede tener físicamente o no conectadas las tarjetas. Si las tiene físicamente, directamente la descifra, y si no las tiene físicamente, se conecta a otro sistema que a su vez podrá tenerlas físicamente o no. Vale, esto lo que hace es que entre los distintos actores que están involucrados en mantener este tipo de infraestructuras de car sharing, al final se genera una malla peer-to-peer en la que es muy complicado saber quién es el servidor que finalmente tiene las tarjetas de abonado conectadas. El protocolo te puede ayudar, te puede dar información de si la tarjeta está o no físicamente, pero al final no deja de ser un byte que puedes modificar. Con lo cual, ante una investigación o el requisar un servidor de car sharing, cuando lo analizas, al final encontrarás más información de nuevos sistemas a los que puedas saltar y puedas encontrar más información a su vez de otros servidores. Es decir, no puedes tener nunca en un sistema como CCCAM la foto completa de todos los elementos que forman parte de la red. Comentaros que, bueno, una persona me contó que, esto es verdad, no he sido yo el que lo haya hecho, que existen muchos routers, muchos decos con credenciales por defectos y expuestos a Internet a los que te puedes conectar, puedes obtener información de sus líneas y utilizarlos pues, para rastrear redes de CCCAM o utilizarlos como nodos de una botnet. Pero os juro que yo no he sido, esto sí que me lo han contado. IKS es un poquito distinto a CCCAM. ¿Vale? En CCCAM tenemos el funcionamiento de yo mando un ECM que he recibido del satélite y me lo descifra. IKS es algo mucho más avanzado. Directamente nos manda la clave maestra de descifrado. No tenemos que mandarle datos, sino que directamente le decimos quiero ver tal canal, le mandas el identificador de canal de la emisión del satélite y directamente te devuelve el control word, esta clave maestra. Y bueno, se supone que quien está detrás de estas infraestructuras, sobre todo viendo el coste de tarjetas y la cantidad de nodos que puede haber detrás, que tiene que estar el fabricante, pero demostrarlo es muy complicado. Veremos qué podemos conseguir y hasta dónde podemos rastrear. Y este tipo de infraestructuras además dan servicio a miles y miles y cientos de miles de usuarios por todo el mundo, no solamente en España. Y no hay documentación. ¿Vale? CCCAM y NewCAM son estándares abiertos de los que podemos obtener código fuente y conocer su funcionamiento, pero IKS no. De hecho, IKS hay multitud de tipos distintos dependiendo del fabricante. IKS al final no deja de ser un frontend avanzado. Pensad en IKS como un sistema que
se encarga de meter una capa de caché por delante de un servidor de CCCAM o de Newcam y que directamente coge esos control words y se los manda al cliente. Es decir, es un sistema además el que no tiene excesiva carga, porque solamente se tiene que encargar de mandar un número de bytes reducido. Entonces, bueno, en este diagrama pues, os explico un poco pues, cómo nuestro decodificador pirata se estaría conectando pues, a un servidor IKS que a su vez se estaría conectando a otro tipo de máquinas que tendrían las tarjetas. Entonces, bueno, durante esta investigación nos empezamos a encontrar pues, con multitud de tecnologías y multitud de actores distintos. Entonces, teníamos por un lado pues, los satélites que nos estaban dando las distintas emisiones. Teníamos parabólicas que se encargaban de recoger estos datos. Donde veis esta puerta tan destartalada y esta antena parabólica, eso es la oficina de Tarlogic. Nosotros empezamos en un garaje y estamos orgullosos de ello. Tenemos un montón de tarjetas de abonado de distintos proveedores en todo el mundo y que están funcionando de forma concurrente con este tipo de infraestructuras. Tenemos multitud de codificadores, todas las marcas que os he dicho y más. Al final muchas de ellas también son rebranding, marcas blancas. Tenemos protocolos oscuros, que empezamos a analizar tráfico, conexiones a un montón de nodos en distintos países y es muy complicado saber lo que tenemos por ahí detrás. Tenemos capturas de tráfico, generar cientos de ficheros PCAPs para intentar identificar patrones y ver si en esos mensajes que se está intercambiando va un identificador de canal, va un control word, va información de un nodo que pueda estar formando parte de la infraestructura. Tenemos firmwares. ¿Vale? Nuestro deco al final tenemos que cargarle un firmware. Y es curioso como un aparato del que no existe documentación y no existen especificaciones, es tan fácil que alguien, una comunidad en Internet, se encargue de modificarlo y de diseñar un firmware completamente adaptado, e incluso a veces mejora el rendimiento del firmware original y le agrega funcionalidades extra como la de conectarse a sistemas en Internet. Tenemos empresas que se encargan de suministrar este tipo de dispositivos y que están en los distintos niveles de la relación entre el fabricante y el cliente. Tenemos muchísimo dinero en infraestructuras. Cuando nosotros empezamos a investigar lo que podía haber detrás de car sharing o de IKS, pensamos que con una hoja Excel para apuntar unas cuantas direcciones IP iba a ser suficiente. Y al cabo de unas semanas empezamos a ver cómo el número de sistemas que teníamos inventariados empezaba a subir y decimos, ostras, esto es un monstruo. Entre los distintos actores tenemos a los chinos. Mirásemos a donde mirásemos, mientras investigábamos IKS, Shenzhen y Guangdong estaban por todos los lados. China era el eje del mal dentro de IKS. Teníamos un montón de máquinas ubicadas en China. Y en otros países en los que la legislación también era un poco más laxa. ¿Vale? Concretamente en Rusia y en Ucrania también teníamos bastantes nodos. Y en Estados Unidos, y en Francia, y en Alemania. Prácticamente cualquier proveedor de hosting que permitiese tener máquinas a un coste reducido era un hosting en el que estaba infectado de máquinas que se encargaban de ofrecer servicios de IKS o de car sharing. Y a medida que íbamos construyendo este puzzle y empezamos a meter distintos actores, direcciones IP, páginas web, URLs, y empezamos a pintar un grafo de esto, decíamos, pero ¿quién demonios está detrás de estas infraestructuras de car sharing o de IKS? Bueno, se ha censurado en negro todo. Tampoco quiero entrar en determinados detalles. Entonces, bueno, separando los dos grandes grupos de piratería, de car sharing y de IKS, en car sharing era fácil. ¿Vale? En car sharing teníamos o el usuario doméstico que estaba compartiendo su línea con el vecino o consigo mismo con su casa en la playa, usuario a priori inofensivo, o nos encontrábamos con mafiosos que te vendían pues, a un coste reducido para ellos el acceso a una línea, un usuario y una contraseña con una validez temporal. Y estos mafiosos además te podían vender o bien la línea o bien el servidor para que tú te encargases de generar más negocio. Te decían, pues mira, te vendo una máquina que tiene capacidad para gestionar 850 usuarios concurrentes. Y te voy a cobrar solamente 500 euros al mes. Y tú te encargabas ya de buscar los clientes para darles acceso a este servidor, que ni siquiera tenía que tener una tarjeta.
¿vale? Y era una máquina que estaba levantada a lo mejor pues, en VH o en Amazon EC2. Además, car sharing era el negocio del siglo, porque era un negocio legal. Imaginaros una infracción de copyright. ¿Vale? La herramienta que tiene el proveedor o el dueño del contenido para reaccionar frente a una violación de copyright, sobre todo en Estados Unidos, pues es el DMCA, ¿vale? Digital Millennium Act. Entonces, tú coges el teléfono y llamas al proveedor de Estados Unidos y dices, oiga, hay una violación de mis derechos, este sistema que tiene aquí está emitiendo mis datos. Y dices, vale, perfecto. Rellena toda esta documentación legal, aquí tienes un documento de plantilla, por favor, identifícame la URL donde está el contenido. Y dices, ostras, ¿cómo que URL? Aquí no hay URL, es un puerto. Y dice, ¿y cómo va el streaming en ese puerto? Y dice, no hay streaming. Mira, te tienes que conectar con este usuario y esta contraseña, tienes que aplicar una clave triple DES y este sistema va a devolver unos datos. Y dice, bueno, ¿y qué hay en esos datos? Y dice, pues bueno, durante los próximos 10 segundos en el que te conectas y mandas esos datos, el servidor te va a devolver unos bytes, que es una control word que precisamente te puede ayudar a descifrar una señal de satélite que se ve en un determinado país. Y dices, ya, mándame una captura de pantalla de eso. Y explícame realmente cómo tú eres el propietario del copyright de esa serie de bytes que está emitiendo ese servidor internacional. Entonces, realmente era muy complicado perseguir car sharing. De hecho, no ha sido hasta el año pasado que ha cambiado la legislación y acciones como car sharing ya son punibles. Por lo menos, bueno, en España. Pero bueno, en cualquier caso, la parte de car sharing, bueno, más o menos los actores podían estar más o menos claros. Pues prácticamente cualquiera que revende estos tipos de sistemas y comparte claves. De hecho, esta gente no tiene ni siquiera que tener una infraestructura potente, la mayoría de ellos. La dificultad viene en IKS. ¿Cómo analizas quién está detrás de este tipo de sistemas o este tipo de infraestructuras? Pues al final no queda otra que hacer ingeniería inversa. Tienes que coger el cacharro, desmontarlo, sacar chips, conectarte vía JTAG, conectarte vía Serial, intentar descargarte el firmware de Internet y descifrarlo y saltarte la parte de bootloader y empezar a ver qué es lo que hay dentro y empezar a hacer análisis de tráfico. Porque no hay especificaciones en ningún sitio, nadie te va a documentar qué es lo que está sucediendo. Entonces te vas a encontrar todo tipo de arquitecturas, desde arquitecturas con procesadores SH4, dispositivos que tienen Android, prácticamente todo lo que os podáis imaginar en hardware lo hay en decodificadores. Y cada dispositivo implementa su propio protocolo. Y muchos de estos protocolos ni siquiera tienen nombre. O tienes que ponérselos tú o los vas a acabar sacando e identificando después de hacer el análisis del firmware. Entonces, bueno, existen protocolos como SWCAM que implementan decos comerciales como puedan ser marcas como Phonestar y como Iris. Existen protocolos como Gbox, TIX, Gshare. Cuantos más decos analizas y más versiones de firmware analizas, más protocolos empiezan a salir. Y cada uno de estos firmwares y cada uno de estos protocolos se comunica con máquinas en Internet completamente distintas. Empezáis a entender un poco porque os decía que el tema de seguimiento de los nodos con una Excel no es viable. El número de máquinas, a medida que empiezas a investigar, crece exponencialmente. Y mientras hacemos este análisis, al final lo que tenemos que hacer es ser capaces de reconstruir un cliente válido, una pieza de software que emule un decodificador pirata, que sea capaz de interactuar con estos servidores piratas y le pregunte cosas. Y a través de ese protocolo y de conocer cómo funciona el intercambio de información, sepamos quién está detrás. Curiosidades que nos hemos encontrado mientras analizábamos este tipo de protocolos. Pues paneles de control. Hola. Bueno, sigo por aquí. Creo que ha debido ser la pila. Os decía, nos encontramos cosas curiosas como paneles de control. ¿Vale? Máquinas que se encargaban de gestionar sistemas SWCAM, que utilizaban algunos modelos de decos, pues existían
centros de control en China, en Estados Unidos, en distintos países. Y desde estos paneles de control, al final se estaba gestionando los decos que estaban por detrás y se podían conectar. Entonces, investigando un poco la parte de paneles de control, vimos otra cosa que nos resultó sorprendente. Y es que si desde el principio pensábamos o los fabricantes afirmaban que no tenían ningún tipo de conocimiento de estas infraestructuras de car sharing o de IKS y que ellos no tenían nada que ver, nos empezamos a encontrar que el acceso a estos servidores IKS se hacía con el número de serie del deco. Es decir, si realmente no conoces los números de serie del deco, no puedes implementar un sistema basado en control de accesos en el que el número de serie de tu decodificador es la clave maestra para poder acceder. Y encontramos cosas curiosas como obsolescencia programada en este tipo de dispositivos. Normalmente cuando compras el decodificador y te conectas por primera vez al servidor de IKS, se inicia un contador y durante los siguientes 2 años tú puedes conectarte gratis a un servidor maestro que te va a devolver los control words de todas las emisiones de televisión que quieras. Pero a los 2 años deja de funcionar. Con lo cual a los 2 años tienes que comprarte un nuevo deco. Empezáis a ver ya el negocio dentro de IKS, ¿no? Y bueno, otras cosas curiosas, cada firmware apunta a nodos diferentes. Al final podía haber una marca china de un decodificador rebrandeado en distintos países y en los distintos países se conectaba también a servidores distintos. Y nuevas actualizaciones de firmware apuntaban a nuevos servidores distintos. ¿Más cosas curiosas que nos hemos encontrado? Pues os decía, parece a priori muy complejo que si el fabricante no tiene nada que ver con el firmware modificado, aunque no haya especificaciones para que nadie se pueda empezar a programarlo, parece muy curioso que si cambias un byte en una de las imágenes del firmware, automáticamente los menús de piratería aparezcan en el sistema. ¿Vale? Este es un caso de uno de los decos. El firmware que venía precargado en el sistema y el firmware modificado que te podías descargar en una página de internet de la que el fabricante no tenía nada que ver, si hacías un diff solamente cambiaba un bit. ¿Vale? Un flag que activaba si se mostraba o no toda la parte de IKS y si el sistema se iba a conectar a estos sistemas. Hemos encontrado cosas tan curiosas como que algunos de los nodos que íbamos rastreando de IKS estaban en el propio bloque de red asignado a la empresa china que fabricaba este tipo de dispositivos. Vale, volvemos otra vez a la parte de Shenzhen y Guangdong. Vale, estaban allí los propios servidores en el propio segmento de red. Y obviamente los distribuidores y los resellers en España, aunque a priori desde el punto de vista de análisis técnico sea muy complicado probarlo, también están metidos en el ajo. ¿Vale? Porque al final, si caduca el hardware, se los vas a comprar a ellos, porque la versión de firmware pirata a lo mejor está en un perfecto castellano y a lo mejor porque alguno de esos servidores de IKS pues, también está montado en España. Y cosas curiosas, se atacan entre sí. ¿Vale? De repente saca un nuevo fabricante un nuevo deco y de repente el resto de decos de la competencia empiezan a ir mal. Y bueno, pues siguiendo un poco foros, pues hay varios hilos al respecto en el que se comenta que bueno, se atacan entre ellos para intentar quitarse cuota de mercado, porque es un negocio que mueve muchísimo dinero. Y bueno, cada deco es completamente distinto, cada fabricante, cada versión de firmware, incluso entre actualizaciones de firmware puede cambiar el protocolo que está por detrás encargado del intercambio de claves. Y la verdad es que su análisis tampoco es fácil, sobre todo porque puede haber rutinas de cifrado que tienes que emular o descifrar a golpe de ida o de radar. Y decís, bueno, ¿cuántas máquinas hay en car sharing y en IKS? ¿Cuántos servidores? Pues la verdad es que nosotros que hayamos identificado muchos miles de máquinas en todo el mundo, facilitando pues eso, el descifrado de señal de televisión para prácticamente cualquier proveedor de servicio. Y dentro de los sistemas o de los países en los que había quizás los actores o las máquinas más importantes, o sea, hemos visto mucho en China, mucho en Estados Unidos y mucho en Rumanía. Entendemos que la parte de Rumanía es porque directamente si intentabas contactar con el ISP te ignoraban. Entonces, bueno, tengo una pregunta para el público y lo voy a hacer fácil porque os he tachado ya una opción. ¿Vosotros creéis que se piratea mucho en España? Entonces os voy a poner 4 opciones. A ver, la de muy poco ya os digo que ya os la descarto, ¿vale? Para que sea más fácil.
Que levante la mano el que piensa que poco. Bueno, alguno hay. ¿Menos que en otros países europeos? Levantad la mano. Porque esto es mucho de tópicos. Al final, hasta que no acabas investigando y analizando los datos, es complicado hablar con datos que lo acaben diciendo si es correcto o no. ¿Quién cree que más o menos en la línea de otros países europeos? Más o menos igual que Francia, igual que Alemania, igual que otros países del entorno. Bueno, bastantes manos levantadas. ¿Qué? Podemos contar Rumanía también. ¿Quién cree que mucho? Bastantes más manos. Pues realmente estáis todos equivocados. Muchísimo. Estamos en la Champions. Somos los number one. Siempre se dice que estamos a la cola en un montón de cosas en España. Pues podemos estar orgullosos que somos el país número 1 en piratería. Y os preguntaréis, ¿cómo podéis medir esto? Pues de lo que os puedo contar, que analizando todos los servidores abiertos o los que hay una validez temporal de claves y de todos los protocolos a los que puedes abrir y contando de todos estos servidores cuáles se encargan de descifrar pues, las señales de proveedores españoles, España ganaba por mayoría. De hecho, somos la última entrada aquí abajo, pero como existen dos identificadores para apuntar a la misma emisión, realmente también estábamos, no sé si era en este o en este. O sea, realmente tendríamos que contar todo el bloque gris y todo el bloque azul. Vale, o sea, number one. Bueno, y otra pregunta que me hace mucho cuando cuento esto. Ali, ¿se puede detener? ¿Se puede parar la piratería, el car sharing y el IKS? Realmente es algo complejo. La verdad es que en España se ha avanzado en la protección o en normativas para penar el uso de infraestructuras, bueno, la tenencia de infraestructuras de car sharing, con lo cual bueno, también es un poco aviso navegantes. Tener a día de hoy un servidor de car sharing es ilegal, ¿vale? Y te pueden detener y te puede caer una sanción importante. Pero la realidad es que acabar completamente con la piratería es muy complicado, ¿vale? Porque este tipo de empresas al final están utilizando lo que se denominan bulletproof hostings, es decir, están en países o en determinados ISPs que ignoran cualquier notificación que le hagas y dejan que dentro de su red corra cualquier cosa. ¿Vale? Incluso estos sistemas están en redes con protecciones antidenegación de servicio. ¿Vale? Pues, igual están hasta detrás de un Akamai o de proveedores que anuncian que son capaces de parar ataques de múltiples gigabits por segundo. Además, este tipo de infraestructuras bloquea el mensaje de memes, con lo cual no podríamos utilizar mensajes de señalización para intentar pararlos o detectar quién está detrás. Y precisamente por el uso de este tipo de hostings y este tipo de protecciones, la parte de saturación es muy compleja. Realmente la única saturación que existe contra estos servidores son la cantidad de cientos de miles de abonados que hacen que quieren ver la misma emisión simultáneamente puedan hacer. Bueno, imaginaros un millón de abonados, o sea, de abonados no, de gente que tiene un deco, mandando 1 millón de paquetes por segundo UDP contra un servidor en Estados Unidos o en China o en Rumanía o en Francia. Vale, realmente son los propios clientes los que acaban tirando abajo este tipo de sistemas. Pero no os preocupéis, que esta gente tiene mucho dinero y rápidamente dimensionan, hacen cosas como uso de EC2 y directamente meten el autoscaling y empiezan a balancear rápidamente. Y además tenemos otro tipo de elementos que han entrado en juego, como por ejemplo el tema de IPTV. Entonces la realidad es que vamos a convivir con la piratería durante mucho tiempo y desafortunadamente para los proveedores de servicio es algo con lo que van a tener que convivir durante bastante tiempo. Vale, yo creo que por mi parte ya es todo. ¿Preguntas? Gracias. Aviso que puede que a muchas preguntas no conteste. Yo tengo una pregunta aquí, Andrés. ¿Quién? ¿Dónde? Yo, aquí en medio. ¿Qué pasa, Omar?
Realmente no es una pregunta, es en el asunto de la piratería en España. Me ha encantado la presentación, fantástico trabajo, pero no es por tirar un poquito el tema este. Hay mogollón de países, de clientes, digamos, que utilizan la conexión al canal satélite estando en otros países. O sea que realmente no es España la que está pirateando. Vale, en eso tienes razón. Realmente lo que se está pirateando es la señal de una empresa o de un proveedor español. Efectivamente, eso. De todas formas, por meter un poquito más de luz a eso que estás diciendo, la distribución de nodos de car sharing a nivel internacional, también somos los number one en España. Sí, eso sí. Hola, hola. No tiene nada que ver con las Dreambox, ¿no? O Dreamcast, ¿o cómo se llamaba aquello, Omar? Dreambox. Sí, hola. Sí, dos preguntas. Una, ¿se ha comprobado las ediciones IP con Shodan? Hemos utilizado Shodan para buscar alguno de estos servidores, pero creo que es algo que he recalcado. Cada deco y cada versión de firmware al final acaba utilizando de nodos distintos y protocolos distintos, con lo cual el identificar este tipo de servidores es complicado. Quizás Shodan te pueda ayudar más a identificar los decos que tienen los usuarios, pero esa es una parte en la que nosotros no hemos investigado ni mirado. Y la siguiente es, ¿se ha comprobado que esos decos tengan algún tipo de backdoor de tal manera que desde fuera se pueda comprometer la red del usuario? Una de las premisas con las que trabajábamos era que estos decos piratas que tenía la gente en su casa formaban parte de una red que se encargaba de suministrar este contenido y estas claves de descifrado. En uno de los modelos, concretamente, existía mucho más tráfico del que éramos capaces de explicar. Pero dada la complejidad que tiene este análisis y que era algo que se escapaba un poquito de nuestro objetivo de trabajo, no continuamos por ahí. Pero, como decía el otro día en la cena Alejandro Ramos, a medida que empezamos a meter más dispositivos en casa, lo que tenemos que empezar a meter son VLANs. VLANs. Y si el frigorífico va en un VLAN, el deco tiene que ir en otro VLAN. Gracias. Bueno, Andrés, antes que nada, enhorabuena por la charla, me ha encantado. Gonzalo, antes de nada. Una pregunta técnica. Tranquilo. Es que os adelanto, Gonzalo ha estado precisamente colaborando con nosotros en esto. Con lo cual, cualquier pregunta que me vaya a hacer, Tranquilo. Él sabe la respuesta. Es fácil. No, que me sorprendió lo que me comentaste de que, jolín, ahora el car sharing, que para mí era como un poco zona gris, ¿no? En plan, yo puedo compartir, por ejemplo, tarjetas, lo que hiciste tú en mi casita en la playa, y ahí no hay, ¿cómo te digo yo?, algo ilegal a priori, ¿no? Pero que ahora, hace un año, me comentaste que es ilegal. La pregunta es, ¿esto ha valido para algo? Es decir, ¿se ven estos foros algún tipo de, no sé, de respuesta a este cambio en la legislación o algo así? Gracias. Yo creo que todavía no se ha enterado nadie de que lo hay. Me gustaría pensar que los cuerpos y fuerzas de seguridad sí se han enterado. Pero también es cierto que en este país la justicia va muy lenta. Realmente en car sharing siempre ha habido mucha impunidad y ha sido un negocio muy lucrativo para mucha gente. Con lo cual va a seguir durante mucho tiempo la gente montando este tipo de sistemas. Desde luego el que lo tenga debería tener cuidado, porque si le pillan la multa es muy elevada. Oye, tengo una pregunta de una persona anónima del público que me dice que cuándo le vas a devolver el usuario para... ¿Alguna pregunta?
A ver, la pregunta era si tenéis constancia o habéis investigado un poco acerca del tema de redistribución de señal de televisión, pero por IPTV. En nuestro caso no. No hemos mirado nada de IPTV. ¿Y constancia o que... Alguna persona que lo ha mirado me ha contado alguna cosilla sobre la dificultad también de trazar e investigar este tipo de cosas, pero la verdad es que nuestro día a día no nos deja para mirar más allá de lo que son nuestros proyectos de trabajo. Vale, gracias. Allí. Allá arriba hay otra. Yo creo que estáis todos esperando que os haga una revelación, que digan todos, ¡oh! Lo que ha dicho. Ojalá, ojalá. Una pregunta. Muy buen trabajo, habéis hecho una gran labor de investigación. ¿La empresa ha hecho algo con vuestros resultados? Porque has dicho que no se puede tumbar, no se puede perseguir. ¿Ha servido de algo aparte de que es muy bonito? A ver, lo primero siempre es medir. Si no eres capaz de medir y no eres capaz de conocer quiénes son los actores que en este caso están dañando a tu negocio, no puedes hacer nada, ¿vale? Con lo cual, el primer paso es conocerlo y eso yo creo que ya tiene bastante importancia. El segundo paso es seguimiento. Por lo menos, oye, sigue mirando quién está ahí detrás y guarda la información por si quieres hacer algo en algún momento. Entonces, ¿se está haciendo algo? Seguramente sí, pero yo no soy la persona para decirte si sí o si no. Vale, gracias. Otra pregunta aquí abajo. Y que a lo mejor hay alguien entre el público sí que os puede contestar eso, pero yo no. Hola, buenas. Mi pregunta es, ¿puede que sea mejor atacar lo que es la fabricación, o más bien ilegalizar la fabricación de estos decodificadores que se utilizan antes que atacar el car sharing? Esta estrategia la han probado en Sudamérica. Allí prohibieron la importación de decodificadores no oficiales, chinos. Y desapareció completamente la piratería. Se unieron dos cosas allí. Hubo un cambio legislativo que penalizaba muchísimo el car sharing y la tenencia de este tipo de servidores y decodificadores modificados, y por otro lado prohibieron completamente la importación. A mí no me gustan mucho las prohibiciones, pero en este caso se ha visto que sí que ha sido efectivo. En cualquier caso, lo que nos tenemos que preguntar es si nuestras emisiones de señal no van en abierto, porque la gente compra millones de decodificadores para ver la señal en abierto. Más preguntas. Yo tengo una. La investigación tradicional del follow the money sigue la pasta. ¿Te lleva hasta el distribuidor de los decodificadores localmente? ¿Puedes seguir la pasta hasta el importador? En aduanas aquí nadie hace nada, nadie lleva un tracking de quién entrega sus productos. El tema de IKS, principalmente IKS, ¿vale? Que yo creo que es el relevante aquí. Los actores están tan separados y aislados entre sí que parece que las acciones que lleva a cabo cada uno de ellos por sí mismas son inocuas. Y está la dificultad que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de investigación de qué servidores, qué costes puede haber en infraestructuras, qué máquinas, qué direcciones IP, desde ahí tampoco puedes seguir el dinero. Tú puedes ver dónde puede estar el dinero o quién puede estar ganando dinero en las distintas etapas, pero desde luego una investigación desde el punto de vista técnico se queda coja. Eso tiene que ser apoyado por otro tipo de organismos que hagan otra investigación adicional. ¿Más preguntas? Aquí hay una abajo. Justo 2 filas más abajo. Hola, buenas. Como has dicho antes que en Sudamérica se cortó la entrada de DECOS, ¿por qué aparece marcado en el mapa? ¿Es porque solamente son servidores sin DECO? Son servidores sin DECO, pero bueno, realmente en esta imagen no se puede observar densidad ni volumetría. El número de servidores que existe en Sudamérica es residual. Y al cortar la entrada de hardware de DECOS,
si el servidor puede hacer la labor de conectarse a un deco que esté en otro país, tampoco serviría de mucho, ¿no? Muy buena pregunta. La verdad es que no sé cómo salir de esta. Yo toda la información que tengo y todas las referencias que tengo es que efectivamente este tipo de acciones en Sudamérica fueron muy efectivas y la información que somos capaces de recopilar emulando clientes de decodificadores modificados y funcionando ese tipo de protocolos, la verdad es que las referencias a servidores o a empresas de Sudamérica es muy reducida. También es cierto que en Sudamérica el modelo de emisión a través de satélite ha ido disminuyendo y sobre todo se utiliza cable. Entonces yo creo que también puede ser otra de las razones. Y ya por rizar el rizo, ¿puede haber alguna conexión entre el distribuidor de hardware y el proveedor de contenido? Entre el distribuidor de hardware y el proveedor de contenido. Claro, suena un poco raro, suena como muy... Eso no lo entiendo, explícamelo porque no lo veo. Esto se decía de Canal Plus, que Canal Plus era el que ponía los códigos de descifrado de la señal para incentivar el uso y tal. Yo no le veo sentido ninguno. Eso es como a día de hoy, los que trabajan en empresas de antivirus son los que hacen los virus. No es igual. ¿No es igual? Voy a utilizar un nombre de un producto que no conocéis. Fluflix, por ejemplo, me lo he inventado. ¿Vale? Fluflix es un servicio de pago. Y resulta que hace poco Fluflix decidió cortar los accesos por VPN. No sé por qué. Y, a ver, replantéame la pregunta otra vez, a ver si esta vez la entiendo. Yo soy un poquito duro de entender. Pues, Es que eres gallego. el micro... No. Fluflix vende servicios a 50 pavos al mes. Y yo no puedo pagar 50, pero sí puedo pagar 10. Fluflix lo sabe y Fluflix aprovecha que hay una parte de mercado que puede tirarle por ahí de Strangis. Vale, ya lo veo. Me resultaría curioso y difícil de creer. Sinceramente, yo no tengo constancia y me parecería raro que fuese el caso. En cualquier caso, si se hiciese, yo seguro que no tendría constancia de ello, pero a mí no me consta. Más preguntas. Está muy interesante. ¿Alguna pregunta? José, levantas la mano. Muy bien, allí. Una preguntilla, Andrés. Bueno, enhorabuena por la exposición. Estos servidores siempre te centras en lo que es la señal de televisión. ¿Hay algún otro tipo de señales de pago en el mundo que también se podrían utilizar con tecnologías diferentes? Por ejemplo, el GPS europeo Galileo va a tener una parte de pago. ¿Podría haber empresas que en un futuro utilizasen esta tecnología para piratear otras señales de otros servicios que tuvieran la misma securización que la televisión? ¿Está solo limitada a la televisión? ¿Cuál es el futuro realmente de esta tecnología? Que a lo mejor la televisión es, pues sí, lo que vemos todos los días, pero resulta que hay más sistemas que pueden piratearse, ¿no? Gracias. Bueno, realmente el modelo, la tecnología que está detrás de este tipo de infraestructuras es una malla, una red peer-to-peer descentralizada, en la que no hay cabeza. Con lo cual, todos aquellos escenarios en los que una malla peer-to-peer para distribuir cualquier tipo de información entre clientes sea válida, sería válida para este tipo de tecnologías. No viene a la cabeza ahora mismo ningún otro sistema al que se pueda aplicar algo parecido. Pero bueno, al final es suministrar claves de descifrado a un tercero a través de una red descentralizada. Con lo cual imagino que sí, que antes o después habrá algo que lo utilice. ¿Más preguntas? Ya hemos terminado. Hay una pregunta más allí. Hombre, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Primero felicitarte por sacar la mierda de IKS. Es todo un placer y a ver si se enteran las fuerzas de seguridad lo que tienen que hacer con el IKS y tumbarlo de una vez. Pero lo tenéis difícil porque ya se ha montado todo el berenjenal y ya sabéis cómo está. Te puedo indicar pues medidas que va a tomar Taglogis si vais a pensar en hacer algo de verdad contra IKS. Nuestro trabajo es investigación pura y dura. Nuestro trabajo al final es ingeniería inversa, identificar protocolos, trazar IPs, ver cómo se mueven a lo largo del tiempo esas IPs entre distintos ISPs, distintos países, distintos hostings y tener la foto completa de los nodos que hay.
pero nuestra tarea es simplemente eso, identificar y cuantificar los sistemas que están detrás de IKS. Entonces, la respuesta yo creo que es no. Estáis apuntando un poco muy a lo bestia. Podéis ir apuntando primero a todo, despacito, a todas las empresas, principalmente montadores de decos. Pero, y luego, por favor, que se enteren muy bien que el car sharing doméstico que no tiene que ser muy ilegal. Yo puedo compartir mi señal con mis amigos que están en la playa. Por supuesto, si tú no cobras por ello, entiendo que no debería haber ningún problema. En absoluto. No lo hay. Ya están las doctrinas de distintos tribunales indicando que si no hay ningún tipo de ánimo de lucro, lo digo para que nadie se engañe con eso. Pero es que lo que estamos hablando aquí es de otra cosa completamente distinta. O sea, Efectivamente, esto es es una un mafia. canteo. Cuando empiezas a analizar car sharing y IKS y empiezas a hacer volumetría de número de sistemas y de gente que lo usa, asusta. Dices, madre mía, es que aquí no ha habido control durante muchísimo tiempo. Muchos años. Desde que cayó Nagra 3, pues todo el mundo pasó ya a car sharing. Cuando ya explotó y vieron las empresas que aquí tenía negocio. Que en vez de venderte una tarjetita por 30 euritos, todos los que sabían la Funcar y demás, pues es mucho mejor venderte un deco, obsoleto, por supuesto. Pues nada, muchas gracias, Ángel. Y sobre lo que dices de apuntar, pues eso, al final tienen que ser otros los que apunten. Pero gracias por marcar el camino. Gracias a ti. Última pregunta, os la dejo barata. Hacemos una subasta, ahí hay una, 30 euros. Es difícil encontrar a los proveedores, pero es muy fácil encontrar a los clientes. ¿Por qué no se va contra los clientes? ¿Que por qué no se va contra los clientes? Sí. Hombre, yo veo complicadísimo primero identificar a los clientes. ¿Cómo identificarías tú a los clientes? Tienes un montón de IPs de los proveedores y creo que Movistar compró una empresita que se dedicaba a hacer esto. A dar esa señal, me refiero. Bueno, yo hasta donde sé y hasta como lo entiendo yo, al final hay una serie de servidores en distintos países, puede que alguno en España, pero vamos a hablar de sistemas en terceros países, al que se puedan estar conectando un montón de direcciones IP. Por privacidad de comunicaciones, primero yo no puedo interceptar esas comunicaciones ni tengo tampoco la capacidad, con lo cual no puedo identificar quiénes son los clientes. Yo puedo saber quién es el servidor por haber emulado un decodificador, pero saber quiénes son los clientes, salvo que vulnere la seguridad de ese sistema que está en el otro extremo, es imposible. Entonces, ir contra los clientes yo creo que ni es factible técnicamente, bueno, a lo mejor técnicamente puede serlo, pero no es factible a lo mejor legalmente, ni creo que tampoco sea el camino ir contra los usuarios de esos sistemas. Al final, contra quien tienes que ir es contra el que se está lucrando, que son los distintos fabricantes o las distintas comunidades que están montando este tipo de sistemas. Gracias. Es una opinión muy personal mía. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias a vosotros.